Recibir acá en cabina al doctor en economía e investigador del CIAD, Luis Huesca Reynoso. El día de hoy vamos a conversar sobre financiamiento, productividad y deuda post-pandemia en países en desarrollo. Buenos días, ¿cómo está? Muy buen día, Niria, y también a todo tu auditorio. Gracias. Le comentaba ahorita que ya no se dice países subdesarrollados, ¿no? O de tercer mundo, se dice países en desarrollo. Países en desarrollo, pues es un concepto ya más actualizado Ajá. que la Comisión Económica para América Latina apropió, ¿no? Como para que no se escuche Despectivo. sí, ¿no? Así como que ya se están desarrollando. Están en ¿Sabes? vías, pues, o en vías de desarrollo también, Así ¿no? es, en Se le desarrollo. conoce, ¿no? Y qué importante me parece, doctor, todas estas mediciones que se hacen, a propósito de la pandemia, ¿no? Para medir también, qué dejó la pandemia y cómo nos estamos recuperando de ella. Bien, la pandemia nos trajo consigo El una COVID. manera claro, por COVID, una manera de poder entender cómo enfrentar una situación en la que se requirieron grandes cantidades de recursos y en la medida en que los países han enfrentado altos niveles de desigualdad. Y aquí por el tema de desigualdad nos referimos a un proceso en el que las formas de producir, las formas de obtener ganancias, tanto las empresas como por el lado de los trabajadores, pues se acumulan, pero se acumulan en pocas manos. Ujú. Entonces el desarrollo social, el desarrollo económico se frena. No es bueno tener desigualdad. Ujú. No es bueno, no les conviene ni a los países desarrollados ni a los en desarrollo, ¿no? Claro. Entonces, en la medida en que los gobiernos intervienen con políticas que reduzcan las brechas, que cierren brechas de la desigualdad, y no solamente la económica, sino también está la desigualdad de acceso a más educación, de acceso a mejores servicios públicos, mejoramos todos. Ujú. Entonces, pues claro, con la pandemia por la COVID, lo que trajo consigo es como digamos que se desmantela, se descubre este problema sensible de todos los países, en los cuales los que tuvieron menor desigualdad, pues pudieron enfrentar mejor Oh. la pandemia, ¿no? Por COVID. Entonces, podemos observar cómo, en especial, pues, para los países más desarrollados, no es que la tuvieron fácil, pero tuvieron más margen de poder aplicar recursos fiscales para el tema de salud, para el tema de coberturas en la población. En el caso de América Latina, pues sí encontramos una situación muy interesante Ujú. por ejemplo, a mayor desigualdad, el país, al avanzar menos, porque tiene más desigualdad, las deudas públicas crecieron. Ujú. En América Latina podemos observar en un ranking que nos ofrece por aquí la misma Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, de 11 países, cómo la deuda pública del gobierno central de cada país estuvo muy relacionada con la desigualdad. Es decir, Ujú. Cuando ama- referimos gobierno central, nos referimos en su conjunto, gobiernos federales, o sea, sí, todo el país en conjunto, pues, ¿no? claro, gobierno federal porque Ujú. se refiere ahí al margen que tuvieron los gobiernos de poder contar con recursos frescos para aplicar, ¿no? Y Sí. apoyar a la gente que se quedó sin trabajo, al cierre de los negocios, etcétera, ¿no? Entonces, Ujú. se observó que a mayor deuda externa, la mayor deuda externa que tuvieron muchos países se vinculó con alta desigualdad y menor deuda interna se Ujú. relacionó con baja desigualdad. Pero curiosamente en países que tienen la menor desigualdad en América Latina, como lo es Uruguay, por ejemplo, Uruguay, Paraguay, eh, ellos incrementaron más la deuda externa. Ok, ¿y esa a qué se debe? Bueno, esencialmente para no tener que cobrar o no tener que apretar el Ujú. cinturón internamente, como tienen baja desigualdad, lo más seguro es que son países que son mejores vistos por la comunidad internacional, por el Claro. Banco Mundial, por el Fondo Monetario Internacional, estas instituciones extranjeras que financian el desarrollo a nivel mundial. Entonces, como el caso de Uruguay, que tiene los niveles de desigualdad más bajo en América Latina,
aumentó su deuda externa, claro, externa. Y en el caso de Uruguay podemos observar que su mezcla, es decir, la deuda externa contra la deuda interna, es algo así como 62% contra el 38% interna. México, por ejemplo, México es un país con desigualdad media, pero que se ha caracterizado por tener desigualdad a lo largo del tiempo que no ha sido baja, ha sido alta, junto con Brasil. Y en el caso de México, la mezcla fue 23% externa contra 77% interna, ¿no? Que es lo contrario a, por ejemplo, Uruguay. Claro, así es lo contrario con Uruguay. Brasil muy similar a México. De hecho, un poco peor porque 87.6 interna y 12.4 apenas de externa. Y Brasil es el que tiene la desigualdad más alta. En toda América Latina. En toda América Latina, exactamente. Con niveles de un indicador que es muy común, que se usa en la economía, que es un índice que se llama Gini, que va de 0 a 1. ¿No? ¿Y qué es mejor o menos peor? Tener así los datos como México, por ejemplo, más deuda interna que externa, o cómo lograr el equilibrio ahí, ¿no? Bueno, a lo largo del tiempo, curiosamente, si observamos, México ha tenido niveles altos de desigualdad desde la década de los 80, empezó a repuntar la desigualdad con niveles que rozaban cerca de 55 en este índice. Insisto, cuando llega al 100 o el valor de 1, ¿no? De 0 a 1, es lo más alto que puede haber. Entonces en México ha estado en niveles que van de 0.50 hasta 0.45, que está actualmente 0.44. Entonces es como un ciclo que ha tenido que pasar por estos últimos 40 años, desde la década de los 80, en los que la deuda externa curiosamente creció mucho, pero ya los gobiernos a partir de este milenio empezaron a reducir la deuda externa, abonaron mucho en deuda externa, pero se revirtió ahora con el tema de deuda interna, ¿no? Entonces, el hecho es que mientras más nos endeudemos externamente, menos control tendremos para poder enfrentar situaciones como el caso de la pandemia. A México, pues bueno, no nos fue tan mal en el tema de cómo manejar los recursos porque no hubo necesidad de pedir tanto dinero al extranjero. Sin embargo, sí vino a erosionar más las finanzas públicas. En el tema aún así, ya sabemos que las carencias por seguridad social pues fueron muy altas y siguen siendo muy altas. Entonces, esto está demandando más recursos cada vez. Y en los datos podemos observar que países que mejor le enfrentaron fueron los de menor desigualdad. Ahí está, por ejemplo, Dinamarca, Luxemburgo, países nórdicos que tienen, que cobran mejor los impuestos y tuvieron más capacidad de maniobrar y no tuvieron tampoco que endeudarse, ni siquiera. ¿Qué hicieron ellos, por ejemplo? Se dice que en Estados Unidos, si te quedas sin empleo, el gobierno automáticamente te da un recurso cada cierto tiempo en lo que consigues empleo. Me imagino que en estos países existen situaciones similares. ¿O qué hacen ahí? Claro. Sus sistemas fiscales cobran mejor los impuestos y tienen más margen para poder ofrecer sistema de seguridad social con desempleo. Es decir, a aquellos que perdieron el trabajo les ofrecen un seguro de desempleo por un periodo de tiempo, depende cuánto tiempo hayan cotizado, pero en los países como los que comenté, más desarrollados y que tienen niveles más altos de recaudación, Dinamarca, Finlandia, Suecia, Noruega, ellos ofrecen hasta un 80% del sueldo que estaban teniendo en promedio en los últimos 2 años y pueden sostenerles el seguro de desempleo hasta por 2 años. ¿No? Qué chulada, ¿no? Claro, pero sí es cierto, son países en donde los ricos no son tan ricos, ¿no? Porque el sistema fiscal no solamente lo está preparado para recaudar dinero, sino está hecho también para frenar la extrema riqueza. Ojo. Pero que vivan bien también. Pues claro, viven muy bien. Y hay ricos, pero no son tan exageradamente ricos. No hay tanta desigualdad como acá, pues. ¿No? Como en América Latina y en México, pues hay mucho que hacer la tarea. Y ahí está una figura que también, si la gente está interesada, les podemos mandar el material que yo he compartido esta mañana, porque ahí tenemos para desde 1985 hasta el 2021 una información de desigualdad en donde México pues no canta mal las rancheras, pero hay una caída muy, muy interesante para México a partir del año
2015 empieza a notarse una reducción que, como ya sabemos, en los últimos 2 años, a partir de la pandemia por COVID, cayó la desigualdad, lo cual es bueno, es buena noticia. Pero hay que seguir trabajando, fortaleciendo las finanzas públicas. Eso es lo que le iba a preguntar. ¿Qué se tiene que hacer o qué aprendimos o qué aprendizaje tiene que dejar esto de la pandemia por COVID? Claro, pues que una cosa que está haciendo bien es no aumentar mucho más la deuda, pero ojo, este año el paquete económico para el 2024 aumenta 5 puntos del PIB. Hay margen todavía, pero ya no se debe estar echando mano. El nuevo gobierno que entre no deberá estar echando ya mano de la deuda interna, aunque esté ya a 50 puntos del PIB mexicano. En América Latina casi todos se endeudaron con la pandemia, más del 80% del PIB, algunos países con cerca de 100% de su PIB, la deuda interna, como Argentina, por ejemplo. Entonces no hay que ir por ahí, hay que cobrar mejor los impuestos. Una reforma fiscal, tal vez en el IVA, pero en el impuesto al valor agregado, pero hay que presionar más, meter en la cintura a las empresas más ricas, a las más grandotas. Ahí es donde está el dinero, y no es poquito, son como los 5 puntos de deuda del año que entra, que va a haber. Ese dinero debe de venir de los más ricos. Es lo que hacen los países desarrollados y con mejor nivel de vida. Bueno, pues ahí está, interesante sin duda alguna y los temas que nos trae siempre el doctor en economía e investigador del CIAD, Luis Huesca Reynoso, a quien agradecemos nos haya acompañado esta mañana. Nos vemos entonces la próxima semana, doctor. Hasta la próxima semana, saludos. Gracias, con esto vamos a mensaje.